Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por todos los comentarios que estamos recibiendo al acuerdo para el buen vivir. Ahora vamos a tratar un tema complejo, un tema difícil, la violencia de género, orientada fundamentalmente a la violencia contra la mujer en nuestro país. Enseguida les presento a quienes nos acompañan en los próximos 60 minutos. Amparo Peñerrera, muchas gracias Amparo por acompañarnos. Amparo vive en una casa amiga en Lago Agrio de la Federación de Mujeres de Sucumbíos para precisamente ayudar a todas las mujeres en Sucumbíos, que son muchas y son casos muy difíciles que requieren apoyo y ayuda. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también una joven que vivió una situación dramática, Jessica Alexandra Ruiz. Gracias, Jessica, por venir acá y me solidarizo contigo por la terrible situación que tú pasaste. Jessica perdió sus dos manos por una violencia de la pareja que tenía en ese entonces, que la atacó y le cortó los dos bracitos de esta hermosa y linda mujer que nos acompaña. Y Ana Karina Peralta. Ana Karina tiene una amplia experiencia en el área legal, viene de la Universidad Estatal de Guayaquil, fue viceministra de Justicia y de Derechos Humanos, actualmente es vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, Karina, por acompañarnos. Comenzaríamos contigo. Y ya saben ustedes, y los televidentes también, gracias por mandarnos sus comentarios durante este programa. ¿Estamos peor o estamos mejor en el país en relación a la violencia contra la mujer? En lo que respecta a función judicial, estamos mucho mejor. Hemos tenido avances desde el área judicial sobre temas de violencia intrafamiliar. Antes existían las comisarías que trataban este tipo de temas, ahora tenemos unidades especializadas que tratan este tipo de temas con equipos técnicos especializados compuestos por médico, psicólogo y trabajador social. Adicionalmente, tenemos ya tipificado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal delitos de violencia intrafamiliar y la figura del femicidio. Creo que hemos avanzado. En el ámbito judicial. En el ámbito judicial. ¿Y qué dice Jessica? Tú tienes 28 años, ¿no? Sí. Y tienes dos hijitos. Sí. ¿De qué edad son, Jessica? De 8 años y de 4 años. En tu caso y de lo que tú ves en el medio, tú vives en Daule. En Daule. Sí. ¿Estamos peor o estamos mejor que antes? ¿Qué percepción tienes tú? Yo diría que las leyes están mejor, pero a veces nosotros no las utilizamos por miedo. Entonces es algo que yo diría que no es justo que nosotros tengamos miedo para utilizar las leyes, porque sí hay que han mejorado mucho. Hace un momentito tú nos decías, y a mí, claro, eso me preocupa muchísimo, como a todos, que de las 10 personas que tú conoces más cercanas, las 10 sufren de alguna manera violencia contra la mujer, Sí. de las que tienen pareja, obviamente. Sí, o sea, yo conozco muchas personas que están con su pareja y son realmente maltratadas físicamente. Y eso es algo que a mí personalmente me duele muchísimo, porque yo pasé por esa situación. Entonces yo a ella, lo que yo le digo es que por favor no esperen que le pasen algo como lo que me sucedió a mí. Entonces yo le digo que por favor denuncien o piden ayuda. Entonces ellas no dicen la palabra que ellas me dicen es que no pueden hacerlo porque es el padre de mis hijos, dicen. O si no dicen otra palabra, después si lo denuncio, dice, ¿quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener a mis hijos? Bueno, ese tema lo vamos a tratar más adelante porque es uno de los grandes problemas. Se dice que apenas un porcentaje de las personas denuncian los hechos por otras circunstancias. De Daule nos vamos a Sucumbíos.
Sucumbíos es una ciudad, es una provincia compleja, difícil, una provincia nueva, con muchas situaciones especiales. ¿Cuál es la percepción tuya, Amparo, de lo que está sucediendo? Bueno, nosotras desde la Federación de Mujeres de Sucumbíos siempre hemos dicho que la violencia hacia la mujer es uno de los principales problemas de nuestra provincia. Y en la estadística nacional ya lo decía, ¿no? 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida. Nosotras nos atrevemos a decir que en Sucumbíos las estadísticas tienden a aumentar un poco más. O sea, se está poniendo peor la situación en Sucumbíos, a nivel de violencia, digo, no de justicia. Se hace mucho más visible porque con la nueva ley que tenemos, con pues, las mujeres se arriesgan, como utilizando las palabras que decía Jessica, a denunciar a quienes les violentan. O sea, ahora denuncian más, o sea, hay más números. Pero la violencia es igual, ¿es mayor o es menor? Yo creo que la violencia está ahí, la violencia... Lo mismo que hace 10 o 20 años. Bueno, yo creo que va creciendo también porque la violencia va teniendo también como otros matices, pero yo creo que sí que es uno de los principales problemas, como decía yo, para nuestra provincia de Sucumbíos. Y... Vamos a ver un video, ver un video, Amparo, sobre esto, precisamente que quiero tener la opinión de ustedes. Esto es terrible, Amparo. Son millones de mujeres, millones. Sí. No son cientos, no son miles, no son decenas de miles. Según esta estadística, si una de cada 4 mujeres sufre actos de violencia, son millones de mujeres. Esa es la realidad. Pero yo creo que también el tema va por algo cultural, ¿no? Pasa por lo cultural también. Como mencionaba hace unos minutos atrás, Amparo, son estas relaciones de poder que siempre surgen, ¿no? Esas son las estadísticas. 6 de cada 10 mujeres son violentadas. Tenemos que lograr unir todos los esfuerzos para poder bajar ese número. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre una y otra, pero uno decía una de cada 4 mujeres. Violencia sexual. Es violencia sexual. ¿Cuáles son los otros tipos de violencia? Las que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, la física, psicológica y la sexual. Son los 3 tipos de violencia. Yo creo que frente al tema de la violencia, la sociedad civil, que es desde donde yo hablo y desde la práctica que hemos tenido como organización, hemos dado una respuesta a este problema, ¿no? En concreto, como Federación de Mujeres de Sucumbíos, nosotras desde hace muchos años, las compañeras que se organizaron, porque la Federación ya tiene 27 años, pusieron, por ejemplo, una casa de acogimiento para las mujeres en situación de violencia. Una casa que es donde las mujeres acuden cuando salen huyendo de sus hogares, acompañadas de sus hijos y sus hijas, porque corre peligro su vida. Nosotras tenemos este espacio de atención, de protección, les ofrecemos un lugar seguro para las mujeres y les damos acompañamiento mientras dura esa crisis y mucho más tiempo también. Porque de lo que se trata es de, a través de la atención interdisciplinaria y del acompañamiento cercano, hacer que las mujeres puedan pensar de manera diferente, puedan pensar en su futuro, puedan tomar decisiones que les permita alejarse también de la violencia. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cuál es ese pensar en su futuro? No es fácil. No. Una cosa es decir aquí en palabras y otra cosa es ponerse en la situación de ellos. Comentemos lo siguiente. Pongan atención, por favor, a estas imágenes. En Ecuador, la violencia de género fue denunciada por el movimiento de mujeres desde la década de los 80. En 1994, el Estado asume el tema creándose las primeras comisarías de la mujer y la familia, y en el 95, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
En el 2007, tras promulgarse el Decreto Ejecutivo 620, se declara el tema como política de Estado y se crea el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. En 2008, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de derechos y reconoce expresamente el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Hace un momento hicimos una pequeña encuesta aquí en el set con invitados, personas que están aquí, el equipo de técnico que nos acompaña, más o menos unas 6 o 8 personas. Y yo les pregunté, ¿por qué es compleja la visión del hombre y de la mujer? A los 6 o 8 hombres que están aquí, que son gente seria, trabajadora, etcétera, y la percepción de ellos, la mitad de ellos dicen que se produce violencia tanto por parte del hombre contra la mujer como de la mujer contra el hombre. Incluso algunos decían más o menos a niveles iguales. Supongo que se referían a violencia psicológica sobre todo. Pero los otros decían que hay más violencia del hombre, pero también hay ese otro tipo de violencia. Pero cuando pedimos a las mujeres que nos acompañan aquí en este set, la visión era totalmente distinta, ¿no es cierto? Habían personas, 2 o 3, que nos dijeron que toda la violencia es exclusivamente del hombre hacia la mujer y que no hay violencia o no conocen de violencia de mujer hacia el hombre. Y otras personas nos dijeron que también hay alguna violencia de mujer contra el hombre, pero en mucho menor grado y porcentaje. También yo lo que quisiera es ver, lo vamos a hacer luego de este pequeño corte comercial, para que también nos escriban ustedes y nos den sus opiniones. La ciudadanía también quisiera que nos hablen sobre los niveles de violencia, ¿no es cierto? Porque como en todo, hay cosas terribles y monstruosas como es el feminicidio, ¿no? Y hay otros que son graves, pero tal vez no tan graves como la muerte, como es el problema psicológico o el problema económico, ¿no es cierto?, en otros niveles. ¿Cómo se miden esos niveles? ¿Cómo la justicia trata eso? Eso los vemos enseguida aquí en Acuerdo para el Buen Vivir. Bueno, les habíamos anunciado ya que quisiéramos tener opinión de ustedes sobre los grados de violencia. Es decir, ¿qué se considera? Tú ya comenzaste, tal vez continuamos con Amparo y con Jessica. ¿Qué tipo de violencia es la que afecta a la mujer? ¿Y cómo se reconoce para ir educando en el programa? Se sabe que hay varios tipos de violencia. Violencia psicológica, que se refiere a todas las amenazas, los insultos, lo que no deja huella, digamos, como en la parte corporal del cuerpo, ¿sí? Esa es la psicológica. Esa es la psicológica. La violencia ejercida hacia la mujer, con esta carga como que va mellando como la autoestima, va mellando la imagen que tiene una misma de una misma. O sea, puede suceder también en el otro lado. Puede haber también violencia psicológica de la mujer al hombre. Claro. Puede lo que existir, pasa, ¿no?, es que para analizar la violencia hacia la mujer, yo creo que sí tenemos que partir desde donde se considera el origen de la violencia, que es como una causa estructural, ¿no?, dentro de la sociedad. Históricamente y en la organización social, pues desde el feminismo decimos que todo inicia como en el patriarcado, en este sistema que pone como en el centro la figura del varón, de la autoridad que tiene como todo este poder como para educar, digamos, a las mujeres y es como el centro de la organización social. Jessica, ¿cuál es en tu percepción el tipo de violencia que tú conoces? La violencia psicológica y la violencia física y también la violencia sexual. Sexual le puedo decir personalmente porque también lo he vivido cada cosa de eso. Es algo muy difícil porque deja marcado a uno. Porque uno cuando dice es no, pero lo toman a una fuerza que es muy difícil.
O sea, la mujer es obligada. Claro, obligadamente. A tener relaciones claro, sexuales. Claro, el hecho que uno sea esposa de esa persona no es obligación estar con él. En ese momento que uno no quiere, debes de respetar en ese momento. ¿Y la psicológica? La psicológica es, por ejemplo, cuando comienzan a insultar o a decir tú no sirves para nada, o te dice estás gorda, fea, es algo que uno le queda marcado y vienen los insultos. Bueno, y la física llega a situaciones tan brutales como... Claro, como vienen los empujones, los golpes y viene los más difíciles, que como lo que me pasó a mí. Pero dime una cosa, tú, perdóname esta pregunta, pero tú recibiste muchas agresiones físicas previamente a esta terrible que te cercenó las manos. Sí, sí, pero... O sea, tu vida estaba llena de estos incidentes. Claro, de todo eso. Pero tú no tenías la forma o el valor o el conocimiento para reclamar. No, o para denunciar. Uno dice simplemente es una amenaza, o bueno, los golpes dice, bueno, ya es golpe, o ya va a pasar. Y vienen los arrepentimientos de ellos, pidiendo perdón, esto, y uno cree que realmente van a cambiar, pero realmente no van a cambiar esa persona. Claro, es una historia tan vieja como la humanidad, ¿no? Así es una cosa tan triste, ¿no? ¿Cómo podemos ser los seres humanos así? ¿Cuándo vamos a cambiar? Este video que viene ahora de inmediato trata de esto. Mira, es un caso tan dramático que llevó realmente a la muerte. Por cierto, lo pronuncié mal, no es feminicidio, sino es femicidio. Es una palabra nueva, digamos, que se está usando cada vez más precisamente para proteger a la mujer de los ataques, de la violencia y de la muerte. Veamos este testimonio dramático. Hace año y medio antes de que ella apareciera muerta, mi familiar estuvo internado en el hospital porque había sido brutalmente golpeada por el esposo. Le había reventado los intestinos. Existe una historia clínica donde revela que fue brutalmente golpeada, ya, que tuvieron que operarle. Le cogieron más de 30 puntos. No le pusieron ninguna denuncia porque mi familiar estaba amenazada por él. Un familiar de ella nos mintió diciendo que era el apéndice. ¿Pero por qué? Porque también estaba amenazada por esta persona. Entonces, cuando nos enteramos, nos llenamos de tanto coraje que por qué le había hecho esto de aquí, esto tan cruel. Quisimos poner la denuncia, pero no la pudimos poner porque nos enteramos prácticamente como a los 3 meses. Y no la pudimos poner porque nos dio miedo que en verdad le haga algo a ella y nos dio miedo que le haga algo a nuestra familia. Cuando nosotros regresamos, o sea, no la encontrábamos. Llamábamos al celular, todo el mundo llamó y no contestaban. Cuando a ella la asesinaron, la encontramos a los 3 días, totalmente desfigurada el rostro, totalmente desnuda. Una humillación total para una mujer que tenía sus 3 niños muy pequeños. Dejó 3 niños en la orfandad. Entonces, 3 niños que no tuvieron la culpa y una mujer que no tuvo la culpa de estos desalmados que hayan hecho esto. Yo pienso que todas las personas no deben quedar calladas. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres tenemos derechos, las personas tenemos derechos y no somos cualquier cosa, no somos ni un animal se lo mata de esa manera. ¿Qué podemos decir? O sea, no se puede comentar algo así, ¿no? Y son muchos los casos, 100 y cuántos son los casos actuales de femicidio en este año. ¿Tienes esos datos? Desde que se promulgó el Código Orgánico Integral Penal, donde se tipifica el delito de femicidio, hasta ahora están registrados en las unidades penales 13 casos de femicidio. Todavía no se ha llegado a sentencia alguna porque tienen que seguir todo un proceso que conlleva tiempos. Y hablábamos que el femicidio tiene un castigo mayor que el homicidio. Que la muerte es del nivel más... El femicidio y el asesinato, que es lo que me confirmaban ahora, va de 22 a 26 años. La pena máxima, 26 años. Y lo que tenemos registrado en nuestras unidades hasta ahora son 13 femicidios.
Lo que más registra nuestras unidades penales son los delitos de violencia psicológica. Sin embargo, aquí tengo yo unos datos que dice, entre enero y octubre se han registrado 153 muertes violentas de mujeres, de las que 86 se consideran femicidios, pero 13 son los que están ya en proceso. Claro. Es lo que entiendo, ¿no? Según el Ministerio del Interior. A ver, recordemos que el Código Integral Penal entra en vigencia el 10 de agosto del 2014, donde recién se configura el delito de femicidio. Entonces, hacia atrás yo no puedo tipificar si eran delitos de femicidio o no. Pueden ser tentativas de asesinato, pueden ser homicidios. No los puedo contabilizar. Mi registro como función judicial con esta nueva figura penal es a partir de ayúdanos por favor. La diferencia para entender todos entre el femicidio y el homicidio en relación a una mujer, ¿cuál es? El femicidio es cuando se llega a asesinar, a quitar la vida a una mujer por su condición de ser, por su condición de mujer, por sus creencias, por sus credos. Pero ese asesinato es con saña, con odio, con venganza, realizado o sea, hay mucho de los celos o de situaciones de pareja. Sí, lo que casi todos son con parejas, ¿no? Claro, sí, lo que mencionaba Amparo hace unos momentos. El tema antes se lo conocía como pasional. Como temas pasionales se llegaba a la muerte de una mujer. Acá ya se configura la... O sea que lo que era pasional es un poco lo que es el femicidio, digamos. Para nivel cultural, para entender que es un homicidio, el otro es cuando el asesinato es por robarle, digamos. Es un asalto, por quitarle el auto, que fue asesinada. Claro, ahí no es un femicidio, es un asesinato. Sí. Estoy bien en el tema de acá es por odio, por venganza, o sea, un odio claro mujer. Por ser mujer. Exacto. En el otro el motivo es un asalto, un robo, una cosa. Esa sería un poco la diferencia, ¿no es cierto? Sí, claro. De alguna manera. No sé si les podemos, Enrique, aquí con una de las cámaras enfocar esto, que es interesante estos datos, ¿no? Que dice maltratada, ¿por qué no denuncia ni se separa? Miren ustedes lo que dice el INEC. El 90% de las mujeres maltratadas en el Ecuador no se ha separado, 90%. 55% no piensa separarse además. Además de ser maltratada, acepta ese maltrato. 23,5% se separó por un tiempo y regresó. Y el 11% está pensando si se separa o no. O sea, la mujer, de alguna manera, actualmente llega a casi a aceptar ese maltrato, según estos datos, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué no se separa de la persona que le maltrata? Y los datos son los siguientes. La mitad, 52%, porque las parejas deben mantenerse unidas y superar las dificultades. Eso dicen las mujeres. El 46%, porque los problemas no son tan graves. El 40% dice porque quiere a su pareja y el 22% porque no se puede sostener económicamente. Pero lo terrible es que el 90% de las mujeres maltratadas que sufren violencia no se separan. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu opinión, Jessica? Mi opinión es que a veces nosotros las mujeres no nos separamos porque realmente habemos mujeres que no somos preparadas. Y ese es un miedo que nosotros tenemos. Decimos, no, ¿quién nos va a mantener o quién nos va a dar para nuestros hijos? Y si nos separamos, ya él se va con otra persona. Ese es un miedo que nosotros tenemos, las mujeres. Y el otro es que dice, si me separo, no voy a conseguir trabajo, no voy a poder mantener a mis hijos, no voy a poder sacarlos adelante. Ese es un temor que uno tiene. Pero eso me sucedió a mí. Mira, vamos a regresar en un momento para continuar este importante diálogo. Muchas gracias por las opiniones. Hay una cinta en la pantalla donde
el país entero puede opinar y decir su criterio. Esto será tomado en cuenta por todas las autoridades que están viendo el programa, por las mujeres, por los hombres, por la familia, porque esto tiene que ser un tema que se discuta en la familia y tiene que ser un tema que se lo analice con mucha profundidad. Miren ustedes, al regreso les doy más estadísticas. El 35, esto es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 35% de las mujeres del mundo, en el mundo, no solo es en Ecuador, es un problema mundial. Es decir, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia de pareja o violencia sexual en algún momento de su vida. El resto de las estadísticas enseguida, después de este corte. Vamos a continuar con estas estadísticas para conocer su comentario. Uno cortito, tenemos 2 videos en este segmento. Miren ustedes, a más de que el 35% de las mujeres han recibido en el mundo actos de violencia, dice, por término medio el 30% que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. O sea, las personas se expresan amor eterno, ¿no es cierto? Yo te voy a cuidar, yo te voy a querer, ¿no? Pero sin embargo, después de poco tiempo, las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Y luego dice lo siguiente, un 38, o sea, casi 40% de los asesinatos de mujeres en el mundo, estoy hablando, que se producen son cometidos por su pareja. ¿Qué está pasando en el mundo, Amparo? Pues lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Yo creo que son estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, que el hombre asume como esa superioridad frente a la mujer y se cree dueño. Cuando Jessica decía, ¿por qué no se separan las mujeres? Porque piensan que sin un hombre al lado no pueden seguir como viviendo. Eso no es gratuito, eso es lo que la sociedad se ha encargado de transmitir históricamente a las mujeres. Pero no hay nada más equivocado que eso, porque nosotras que tenemos contacto con las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, vemos que desde hace mucho tiempo ellas han estado siendo lo que se conoce así en plan patriarcal también como cabeza de familia, ¿no? Y decimos, pero qué miedo se puede tener a la sobrevivencia lejos de un hombre cuando eso ya lo han estado haciendo desde hace un montón de tiempo. Entonces es como ese estigma, es como esa cuestión ideológica que nos han metido en la cabeza, ¿no? Muchas veces nosotras habíamos escuchado los trapos sucios se lavan en casa, los problemas de pareja tienen que ser ventilados dentro de la casa, es un problema privado. Eso es lo que ha afectado tanto y por eso la violencia se ha extendido y se ha naturalizado. Bueno, y a continuación queremos presentarle un video que es bien impactante, ¿no es cierto?, sobre cómo todos somos de alguna manera cómplices de esto. Es decir, las cosas que vemos no las denunciamos. No podemos hablar del buen vivir mientras esta situación no cambie. Es decir, si 6 de cada 10 mujeres son maltratadas dentro de casa, o sea, ¿qué puede hacer el gobierno? Es muy difícil, tiene que ser un cambio social. O sea, las leyes y la educación. No veo yo otro camino. Es lo que podemos, pero tenemos que cambiar esto. Si no, no podremos hablar del buen vivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa en un ascensor en Suecia. Suecia, que por cierto se cree que es un país donde las mujeres, no hay los maltratos que se dice que hay en otras partes del mundo como en América Latina, hicieron una experiencia en un ascensor para ver cómo reaccionaba la gente cuando veían que una mujer era maltratada. Eso es lo que pasa en nuestro país también, veámoslo. Alltså vem fan är det alltså? På riktigt, vem fan är det alltså? På riktigt? Men Aj! Alltså, vem är det som bestämmer? Va? Du fattar att du måste lyssna på mig, okej? Du fattar det, va? Va? Eller hur? Alltså, fattar du det, eller?
att sluta. Du ska fan lyssna på mig, det fattar du va? Du ska fan döda dig, fattar du? Du ska dö! Alltså på riktigt, vad? Jag har inte gjort någonting, jag lovar. Det var han som kollade på mig. Ja, men det spelar ingen roll. Va? Fattar du det? Fattar du det eller? Jag är ju här också. Var lite snäll så jag kommer kliva ur först. Så du ska fan lyssna på mig, okej? Fattar du det? Va? Vem fan tror du att det är? Jag har gjort någonting, du vet att jag inte gjort något. Alltså jag blir så jävla sur på dig, fattar du det? Ser jag dig? Nej, alltså på riktigt alltså. Adje! Alltså passa dig som fan alltså. Du ska passa dig som Vet fan. att jag inte gjort någonting. För i helvete. Du alltså, Adje! seriöst. Sluta! Adje! Du är värdelös! Hjälp! Vem tror du kommer hjälpa dig? Tror du någon bryr sig om patetiska lilla du eller? Passa dig. If you touch her, I'm gonna call the police. I'm gonna call the police if you touch her again. Thank you for reacting. You're the only one who has reacted today. It's a social It's experiment. a social experiment. You're fantastic. Thank you. Thank you so much. Yeah, I can't believe people are not reacting. I'm the only one reacting. You're like a hero. Thank you so much. Cada 20 minutos una mujer en Suecia, ese país que uno siente que los escandinavos son muy respetuosos, cada 20 minutos una mujer es agredida. En el Ecuador les ganamos cada 18 minutos. Enrique, vamos a repetir este video. Yo creo que es importante que ustedes lo vean. Los que están ahí, aquí por alguna razón, por las luces, no lo podemos ver tan claramente, pero en el ascensor son dos actores, ¿no? Son dos actores que simulan el uno le está pegando al otro y uno ve cómo dicen 53 personas entran al ascensor y uno toma mucho tiempo en pasar de un piso a otro y la persona no quiere meterse y deja que le violenten a la mujer, a la chica que está ahí y no hacen nada, salvo la última. Creo que podemos repetir, vale la pena. Alltså vem fan är det alltså? På riktigt, vem fan är det alltså? Men du, På det riktigt. är ingen... Men Adje! Alltså, Vem är det som bestämmer? Va? Du fattar att du måste lyssna på mig, okej? Du fattar det va? Va? Eller hur? Alltså, fattar du det eller? Kunde att sluta. Du ska fan lyssna på mig, det fattar du va? Du ska fan döda dig, fattar du? Du ska dö! alltså på riktigt, vad? Jag har inte gjort någonting, jag lovar. Det var han som kollade på mig. Ja, men det spelar ingen roll. Va? Fattar du det? Fattar du det eller? Jag är ju här också. Var lite snäll så jag kommer kliva ur först. Så du ska fan lyssna på mig, okej? Fattar du det? Va? Vem fan tror du att det är? Jag har gjort någonting, du vet att jag inte gjort något. Alltså jag blir så jävla sur på dig, fattar du det? Ser jag dig? Nej, alltså på riktigt alltså. Adje! Alltså passa dig som fan alltså. Du ska passa dig som Vet fan. att jag inte gjort någonting. För i helvete. Du alltså, Adje! seriöst. Sluta! Adje! Du är värdelös! Hjälp! Vem tror du kommer hjälpa dig? Tror du någon bryr sig om patetiska lilla du eller? Passa dig. If you touch her, I'm gonna call the police. I'm gonna call the police if you touch her again. Thank you for reacting. You're the only one who has reacted today. It's a social It's a experiment. social experiment. You're fantastic. Thank you. Thank you so much. Yeah, I can't believe people are not reacting. I'm the only one reacting. You're like a hero. Thank you so much. ¿Qué pasa en Daule? En Daule la gente ve que a una mujer le están atacando o le están violentando y se queda callada. También la gente que presencia esto. ¿Qué pasa en Lago Agrio? ¿Qué pasa en Guayaquil? Bueno, la mayoría de las personas a veces no se quieren, o sea, dicen allá meter ya. Porque a veces nosotros mismos lo permitimos. A veces dicen, no, voy a llamar a la policía y después dicen, no, solamente es una broma o no, es mi marido. Así dicen.
dicen. ¿Y en Lago Agrio qué pasa? Pues yo creo que hay mucha gente que no reaccionaría igualmente que lo que acabamos de ver, ¿no? Porque sinceramente piensan que es un problema privado en el que no tienen por qué involucrarse. Mejor no te metas. Exactamente. Mejor te vas a meter en problemas, de ese tipo de cosas. Pero ¿sí? eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Bueno. Por decir 3 ciudades, que es donde ellas más conocen, ¿no? Pero lo mismo Sí. pasa en Loja, en Cuenca, en Sí. Esmeraldas, en todas partes. ¿no? Volvemos a un problema cultural. Yo me sigo manteniendo que es un tema cultural. Lo que decía ese Amparo, los trapos sucios se lavan en casa. Nos hemos criado con frases como esas, nos hemos criado entre peleas entre marido y mujer, es mejor no meterse porque luego viene la reconciliación y uno sale mal parado. Esas son las frases que se escuchan en el argot popular, porque esa es nuestra realidad. Pero también falta el tema de concientización de las personas, no solo del núcleo familiar, sino de toda la sociedad. Yo repito, se necesita concientizar y sensibilizar a las personas, porque tienen que sentir tienen que ponerse, yo siempre digo a los jueces cuando me reúno con ellos, porque yo les puedo capacitar a los jueces en el tema de violencia, en temas específicos de femicidio, pero yo necesito de esta gente la sensibilización. Entonces yo les digo, pónganse ustedes en primera persona, pónganse en los zapatos de qué pasa si es mi hija, si es mi hermana la violentada, ¿cómo hago? ¿Qué reacciono? ¿Qué digo? Así tenemos que para poder reaccionar. En este programa hemos dicho cosas muy duras, porque Sí. esa es la realidad, pero estamos dando soluciones y quizás podamos llegar a acuerdos para proponer algún tipo de ideas. ¿Qué está pasando, Amparo, con el Código Penal? Veámoslo en relación al tema que estamos tratando. Me llamo Marcia. Llevo 14 años felizmente casada. Tenemos 2 hijos, a los que les damos todo el amor. A ellos les gusta jugar con los niños del barrio. Pero Carlitos, el vecino, tiene otra historia. A su mamá, su esposo la mató. Contra el femicidio, el artículo del Código Integral Penal 141 te protege. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción a la persona que quite la vida a otra por el solo hecho de ser mujer. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Todo proceso inicia en la Fiscalía. Con la denuncia que se pone ahí, la Fiscalía hace el estudio del caso y sigue todo el procedimiento. Vienen los exámenes técnicos, vienen los informes. Luego viene el proceso de conocimiento al juez. Se sortea el juez, viene una audiencia. Y ahora hay tiempos, ¿no es cierto? Porque antes pasaba algo y decían, pero olvídate que después de 3 años esto ha de estar archivado. Ahora hay tiempos. ¿Qué pasa? Si alguien hace una denuncia, hay tiempos máximos hasta tener la respuesta. Sí, bueno, siempre existió el tema de los tiempos. Pero no se cumplían. Nuestros jueces, al menos nuestros funcionarios judiciales, han tomado conciencia por la capacitación que se les ha dado, por este nuevo proceso, este nuevo tipo de delito que es el femicidio, donde nos exige la sociedad un tiempo de respuesta más rápido. ¿Qué es cuánto? Más o menos, en un año sale ya, en meses. Sí, no, en semanas. En meses no, porque lo que pasa es que también entra la etapa investigativa de la policía, de la ¿Cuánto fiscalía. puede durar? Es importante ver. Un caso regular, ¿cuánto puede durar? En este momento no tenemos todavía sentencia de los 13 delitos denunciados, ¿no? Pero yo creería que en un año y medio podríamos tener, o al menos en un año, respuestas claras. Una respuesta o una sanción. Miren ustedes estas estadísticas. Esto me parece, yo no sé si están equivocados, porque no puedo creer. Miren ustedes, la estadística de la Organización Mundial de la Salud. La región en el mundo donde hay más agresión a las mujeres es la región andina. O sea, nuestra región. O sea, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son los países andinos. Es lo peor. En Centroamérica, que yo creería que es más, por lo menos las noticias que llegan y que es más violencia, dice 29% de mujeres. En Sudamérica en general 23%, o sea, en nuestros países el doble de violencia que en el promedio de Sudamérica. En Norteamérica 21%, la mitad. En Europa Occidental 19%, un poquito menos. En todas partes ocurre, pero aquí, en nuestras sociedades, tal vez son
somos los que tenemos esas taras que vienen metidas desde hace tanto tiempo. Por eso hay que reaccionar, el país tiene que reaccionar, hay que despertarse, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la palabra. Mira, Jessica, en nuestro país, el lugar donde, aquí dice, gran número de muertes registradas por la Fiscalía son en realidad femicidios, sino que no se registran como tales, ¿no es cierto? En 1913, la Fiscalía registró 336 casos de homicidios y asesinatos de mujeres en el Ecuador, que muchos de ellos deben ser femicidios. En primer lugar, qué pena, Guayas, con 182, o sea, más de la mitad, el 50%. Luego sigue Pichincha con la tercera parte, 51, una barbaridad. Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Chimborazo, Azuay, ¿no es cierto? Orellana, Santo Domingo, Cotopaxi, Santa Elena, Tungurahua, Bolívar e Imbabura tienen uno, ¿no? Que es terrible que haya una mujer asesinada. Pero en esta provincia hay uno, en otras hay 150, 50. Entonces son datos alarmantes los que nosotros tenemos. Evidentemente, y yo creo que son datos que ya no nos podemos permitir, no se puede permitir el país que la mayor parte de la población de mujeres sean víctimas de violencia. Evidentemente yo creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que necesitan hacer grandes acuerdos entre las diferentes instituciones del Estado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, que fue lanzado en el 2008, pero que en provincias como Sucumbíos, por ejemplo, nosotras sentimos que las instituciones tienen todavía que fortalecerse muchísimo más para ofrecer los servicios de calidad. No hay una conciencia plena de la importancia de esto. Es que yo creo que no hay conciencia plena en ninguna parte del país. Cuando mencionaba Karina de las noticias que no se recogen, yo creo que es porque el problema de la violencia no está dimensionado en la magnitud que es y no se lo mira como un problema. Bueno, hasta que le toque a la hija, a la hermana, a la mamá, claro, ¿no es cierto?, en el lugar cercano. Ahí vas a reaccionar. Sí, lamentablemente es así, ¿no? Y creemos que las víctimas necesitan, en nuestro caso, en la provincia de Frontera, por ejemplo, una mirada con mucha más atención, porque las vulnerabilidades a las que están expuestas las mujeres son muchas y realmente falta. Vamos a ir al último corte y vamos a conversar de algunos acuerdos. Algo lo hemos hablado ya. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Estamos en la última parte, veamos si hay acuerdos. Se va a tomar en cuenta a lo largo de las próximas semanas. También nosotros informamos a las autoridades correspondientes las propuestas que ustedes nos hacen desde sus casas. Muchas gracias por opinar, es muy importante que se escuche la voz de los televidentes y no solo de quienes estamos aquí. Vamos a ver un video que tiene que ver con el femicidio, esta nueva palabra que tenemos todos que entender bien de qué se trata. La forma más extrema de violencia contra las mujeres es el femicidio, que se refiere a los asesinatos evitables de mujeres por su condición de género. Involucran la culminación de relaciones violentas motivadas por el odio, venganza, placer o por parejas que consideran a las mujeres como su propiedad. Suicidios de mujeres producto de la discriminación, muertes por abortos clandestinos y mortalidad materna. Estas muertes ocurren bajo lógicas y dinámicas distintas a las del homicidio, pues tienen como factor de riesgo el ser mujer. De acuerdo a la investigación realizada en el país en 2010 por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el 94% de los homicidios investigados de mujeres son femicidios o tienen sospechas de serlo. El 66% son cometidos por parejas o exparejas en sus casas, y en el 21% de los casos se da violencia sexual y crueldad contra los cuerpos. Las sociedades patriarcales, machistas y misóginas llegan incluso a juzgar y culpar a las víctimas, generando una impunidad social que perpetúa este atentado contra la vida de las mujeres.
me parece que en la parte final es muy importante lo que dice, no esa justificación. Eso es inaceptable, es decir, es que me dijo tal cosa, es que me hizo y por eso le pegué. O por eso le hice esto porque ella hizo tal cosa. ¿No es cierto? O sea, es algo terrible, ¿no? Algo terrible. Tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos y a cualquier comentario de lo que acabamos de ver. Ustedes me decían, y me gustó mucho el acuerdo que proponía Jessica, decía el respeto. ¿Qué significa cuando tú hablas del respeto? El respeto significa es que cuando llega la pareja comienza a gritar o a preguntar algo. ¿A gritar? Sí, es, por ejemplo, que diga que no le encuentre en su casa. Diga, si yo no te di permiso, ¿por qué saliste? Y uno tiene que poner un alto, decir, a ver un momentito, en primer lugar no me grites para poder responderte. Tienes que respetarme para yo respetarte en primer lugar, porque si comienzan los gritos, van a haber gritos de ambos. Entonces ahí comienza ¿cómo se diría? La violencia. El respeto. Claro. El respeto. Quizás pudiésemos tener letreritos sobre cada uno de estos acuerdos, ¿no es cierto? El respeto, el respeto. Lo que tú dices es importantísimo. A veces parece una cosa chiquita. No me grites. Yo creo que es verdad lo que tú dices. Ahí comienza todo. Esa es como la chispa, ¿no es cierto? Es la persona que está ya encendida y le reclama fuertemente, y la otro lado hay una reacción y termina eso luego en un incendio de violencia, ¿no es cierto? O sea, háblame despacio, o reclámame lo que tú creas que es correcto, pero bájame la voz. A mí me parece de una enorme sabiduría lo que tú acabas de decir. Decíamos hace un momento, también crear registros confiables sobre femicidios y violencia contra las mujeres que todavía no existen, o sea, preocuparnos por esto. ¿Están de acuerdo, no, con este Totalmente. tema? Y luego hablábamos también de programas escolares, esto para Augusto Espinosa, para el ministro de Educación, programas escolares de prevención de la violencia de pareja y en el noviazgo, que no solo es cuando se casan. Correcto. O sea, comienza la costumbre cuando recién ya se conocen, hay una situación de violencia en la relación. Y luego esto de los microcréditos, ¿qué es esto? Tú proponías del tema. Sí. Este es un acuerdo importantísimo. Sí, la verdad es que sí. Ya hay una experiencia en este tipo en este acuerdo que estamos planteando. Hay una cooperativa, conozco el caso de Imbabura. Existe una cooperativa de ahorro y crédito para mujeres, que las siglas son CADMO. Es compuesta por mujeres totalmente. O sea, para dar crédito a las mujeres, para que ellas no tengan que depender. Para dar crédito a las mujeres maltratadas. Perfecto. ¿Verdad? Para que ellas puedan iniciar o tener algún tipo de negocio, para que puedan salir adelante y no tener la dependencia económica que es por lo general que las detiene siempre junto al agresor. Los acuerdos con los medios de comunicación. Yo creo que eso es vital, ¿no es cierto? Por favor. O sea, la violencia está en los mismos medios. Esa falta de interés en el tema, me parece eso, me parece muy fuerte la poca importancia que le dan a esa realidad. No solo la poca importancia, sino el que las telenovelas y los programas están llenos de violencia, de traición, de mentira, de odio, y las spots hablan de eso para que la gente vea el programa. Eso debe prohibirse, es una vergüenza. Y no Tú solo... nos pedías, porque se nos está acabando el tiempo, un comercial de Ana Karina. Adelante. Gracias. Que nos faltan dos acuerditos. Se ha lanzado la campaña entre la función judicial, ejecutiva y legislativa para poder aunar esfuerzos, sumar esfuerzos y poder luchar contra esto que vivimos. Y la campaña es infórmate, habla y actúa. De lo que hablábamos hace unos minutos. O sea, reaccionen, despertemos, infórmate, denuncien. Habla y actúa. Así es. Campañas permanentes para terminar de sensibilización social, no al silencio ni de víctimas ni de testigos, lo que vimos en el ascensor sueco. Y finalmente, para terminar, la mejora en el tema de protección, proponías tú.
¿Cuál es concretamente la propuesta? Yo Muy creo cortito. que se tiene que fortalecer el sistema de protección para las mujeres. El sistema está compuesto por varias, o lo hacen varias instituciones, también desde la sociedad civil hay participación. El Estado, creo yo, que debería fortalecer a las casas de acogida, que las casas de acogida son el espacio de protección para las mujeres y también es prevención en contra del femicidio. Hay mujeres que son asesinadas porque permanecen dentro de sus hogares porque no tienen otro lugar donde ir. Que se fortalezca, que tengan muchos más recursos del sistema de protección para víctimas y testigos de la Fiscalía. A veces no tienen tantos recursos económicos y tienen muchísimas demandas. Que se fortalezca la política pública para las mujeres. Esos son, Amparo, muchas gracias, son los acuerdos que tenemos ahora, pero como yo recuerdo ese viejo dicho, lo oía a mi abuelita hace tanto tiempo ya, que decía: a una mujer ni con el pétalo de una rosa. ¿No es cierto? Son cosas tan chiquititas, o sea, no le molestes o no le agredas ni con el pétalo de una rosa. Y lo que se ha dicho, el respeto, yo creo que eso, a mí me fascinó esto que tú dices, hablar bajito. No bajito, pero hablar normal, ¿no? Hablar normal, tener respeto, ¿no es cierto? Una actitud bondadosa. La floor manager me dice así, que significa corta, ya corta, que nos estamos, porque ya le están gritando de arriba y le dicen, nos estamos pasando de tiempo. Pero esto es muy importante, ¿no es cierto? Claro que sí. El entender que la familia se forma de un hombre y de una mujer, ¿no? Hay otras formas de familia también. Sea cual fuese esta, el respeto profundo a los niños que están junto a nosotros. Y podríamos estar comenzando una transformación fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos en este y en todos los programas del Acuerdo para el Buen Vivir. Gracias a ustedes.